cuento se titula Voy a comerte. En el bosque había un lobo que estaba muy hambriento. El lobo esperaba a que pasara entre él un buen plato de carne fresca. En el bosque, por el camino, apareció un conejito blanco, tierno, rosadito. Iba al mercado ecológico a comprar 3 kilos de zanahorias. El lobo saltó y gritó: ¡Ah! ¡Voy a comerte ahora mismo! Espera, ¿puedes repetir lo que has dicho, lobo? Vale. He dicho, voy a comerte ahora mismo. Oh, me da la impresión que tienes un pelo en la lengua y seguro que es muy molesto. Así no, casi no puedo ver nada. Tenía razón, tienes un pelo en la lengua y es largo. ¿Qué digo largo? ¡Larguísimo! Espera ahí, no te muevas, espera ahí. Voy a buscar unas cintas de apilar para que te las... Y no te muevas ahí, de ahí. Vale, pero date prisa. El lobo esperó.
1 hora, 2 horas, 3 horas, cuando de repente por el camino apareció un conejito rojo. ¡Ah! ¡Voy a comerte! Conejito rojo. Voy a comerte ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Le va a romper la boca. Mírale. Mírale. No tiene ni la más remota idea. Si quieres cazar conejos, no puedes hacerlo así. Primero, escóndete detrás de un árbol. Cuando me oigas llegar, saltas encima de mí y me atrapas. ¿Vale? Vale. Muy amable de tu parte. Es un conejito rojo encantador. Encantador. Se va a comer. El lobo hizo lo que le dijo el conejito rojo. El lobo estaba muy hambriento, pero cada vez más hambriento. Se podría decir que tenía más hambre que un lobo. Y el lobo esperó 1 hora, 2 horas, 3 horas, cuando de repente oyó un ruido. El lobo hizo exactamente lo que le dijo el conejito rojo. Saltó con la boca abierta y ¡zas! Le mordió aunque era rojo. Era rojo. Aunque era rojo, no era para nada tan pequeño. Al contrario, era enorme. Y no le gustó nada que le mordiesen el trasero. Perdón, oso pardo. Me he confundido con un lindo conejito rojo. Yo, un lindo conejito rojo. Estás mal de la cocorota. Como se pille, te vas a enterar. El lobo corrió a toda velocidad, perseguido por el oso feroz. Corrió a toda velocidad. ¡Pum! ¡Cataplan! Su alocada carrera terminó delante de un abeto. Y de repente se dio cuenta que perdió todos los dientes. Pero que todos los dientes. Era su Sí, todos los dientes. El lobo
escuchad, los niños que están leyendo este cuento. Si alguna vez vais por este bosque, seguramente que os encontráis al enorme y malvado lobo, que si aún existe. ¡Claro que sí! ¿Cómo no va a existir? Pero vosotros tranquilos. Desde aquella vez el enorme y malvado lobo se ha hecho vegetariano. ¿Qué? Vegetariano se hizo. ¿No tiene dientes? No, no tiene. Para nunca más. No. ¿Y por qué no tiene hambre? Es hambre, pero no puede comer no puede comer papas. No, solo puede comer verduras, hierba y cosas así. Papas. No, Papas. Perdón, todos. Papiñas para comer. Como no papas también.